Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es, donde hoy tenemos un cuento de Yitzhak Leibush Pérez, uno de los tres pilares fundamentales de la literatura en Yiddish. Leibush Pérez, con Moher Sfarim y Sholem Aleichem, será la gran tríada de la literatura en Yiddish, con la diferencia de que Leibush Pérez es respetuoso con la tradición hasídica, no como el resto de los masquilim. En este cuento, que se titula Entre dos montañas, vamos a caer en la época de los enfrentamientos entre los seguidores del Baal Shem Tov, que es el fundador del movimiento hasídico en Bielorrusia y Ucrania en el siglo XVIII, y sus oponentes, los Mitnagdim, que eran los seguidores del Gaón de Vilna en Lituania, aunque luego se unificarán en un mismo movimiento para tener más fuerza contra el enemigo común. Así que vamos a conocer este cuento Entre dos montañas. Habréis oído hablar, sin duda, del rabino de Brisk y del rabino de Biale. No todos, sin embargo, saben que este último, Rabí Noé, había sido antes el discípulo predilecto del rabino de Brisk, en cuya yeshiva estuvo estudiando durante muchos años, desapareciendo luego para vagar por el mundo y darse a conocer más tarde en Biale. Rabí Noé había abandonado la yeshiva porque allí se estudiaba la Torá, pero el rabí sentía que aquella era una Torá estéril. Estudiaban, por ejemplo, las leyes referentes a la higiene femenina, al dinero o a los animales prohibidos. Y si venía una mujer a hacer una consulta, o dos individuos se sometían a un juicio, o un sirviente preguntaba si podía consumirse tal o cual avo, y entonces la Torá adquiría vida y el estudio ejercía influencia en el mundo. Pero sin ellos, entendía el rabí, la Torá, la parte externa, era una cosa árida. Aquello no era la Torá viviente, pensaba, la Torá que debe vivir siempre. Además, el estudio de la Kabbalah estaba prohibido en Brisk. El rabino de esa ciudad, enemigo acérrimo de los Hasidim, era vengativo y despierto como la serpiente. Al que osaba tocar un Zohar, lo maldecía y expulsaba. A uno que fue sorprendido estudiando libros de Kabbalah le hizo afeitar la barba por un cristiano. Nuestro hombre se sentía extraviado, se dejó vencer por la melancolía y lo que es más extraño aún, ni un rabí podría socorrerle. ¿Ignoráis acaso quién era el rabí de Brisk? Y sin embargo, ¿cómo abandonar aquella yeshiva? Durante mucho tiempo el rabí no pudo decidirse. Una noche soñó que el rabino de Brisk se llegaba hasta él y le decía: «Ven, Noé, yo te llevaré al paraíso terrenal». Lo tomó de la mano y caminaron hasta que llegaron a un gran palacio, sin más puertas y ventanas que la puerta por la que habrían entrado. Estaba el palacio muy iluminado, pues las paredes, según le parecía al rabí, eran de cristal y emitían viva luz. Iban caminando sin término. Dijo el rabino de Brisk: «Tómame por el faldón de la levita. Aquí hay innumerables galerías y si te apartas de mí, te perderás para siempre». El rabí le obedeció y siguieron andando, pero en todo el camino no hallaron ni un solo banco, ni sillas, ni objetos domésticos. No había nada. «Aquí no se descansa», observó el rabino de Brisk. «Se marcha adelante, siempre adelante». El rabí lo seguía.
Llegaron hasta una sala que era mayor y más iluminada que la otra, y las paredes se iluminaban de colores alternativamente, pero en el camino no hallaron ni a un solo hombre. El rabí se cansó de caminar. Un frío sudor cubrió su cuerpo y su vista se ofuscó con tanto brillo. El corazón se le llenó de angustia, de una gran nostalgia por sus hermanos los judíos, por todo el pueblo de Israel, porque allí no había nadie. Le dijo el rabino de Brisk: «Tú no debes sentir nostalgia por nadie. Este palacio solo está destinado para mí y para ti. Algún día tú también llegarás a ser rabino de Brisk». El rabino se sintió más atemorizado todavía y para no desplomarse se apoyó en la pared. Y la pared le quemó, pero no como quema el fuego, sino como el hielo. «Maestro», exclamó, «las paredes son de hielo, no de cristal, simplemente de hielo». El rabino de Brisk cayó. «Maestro», continuó gritando el rabí, «sáqueme usted de aquí. No deseo permanecer aquí a solas con usted. Yo quiero estar con todo el pueblo de Israel». Apenas hubo pronunciado estas palabras, el rabino de Brisk desapareció y él se quedó solo en aquel palacio. No sabía qué camino tomar. Las paredes le infundían terror y el anhelo de ver algún hermano, un judío, aunque fuera un zapatero o un sastre, crecía en él y rompió a llorar. «Señor», suplicaba entre sollozos, «sácame de aquí. Más vale estar en el infierno, pero junto con todo el pueblo de Israel, antes que aquí solo». Al instante se le apareció un judío con un gran látigo en la mano y un cinturón colorado que es propio de carreteros. El judío lo tomó silenciosamente por la manga, lo condujo fuera del palacio y desapareció después. Y este fue el sueño que había tenido. Despertó de madrugada, apenas empezaba a clarear, y comprendió que no era aquel un simple sueño. Se vistió rápidamente y quiso correr a la sinagoga para explicar el sueño con los entendidos que allí había. Al cruzar la plaza, vio un carruaje cerca del cual estaba su cochero, con un gran látigo en la mano y un cinturón colorado, y del todo parecido al que en sueños le había sacado del palacio. Se acercó el auriga y le preguntó: «¿A dónde vas, buen hombre?». «Yo no voy por tu camino», le contestó groseramente. «Sin embargo», insistió el rabino, «tal vez vaya yo contigo». El cochero meditó un instante y dijo: «¿Y a pie no puede ir un sujeto como tú? Sigue tu camino». «¿A dónde debo ir?». «A donde tus ojos te conduzcan», replicó el cochero volviéndose. «Me importa muy poco a dónde vayas». El rabí había entendido y entonces comenzó a vagar por el mundo. Como queda dicho, fue revelado años más tarde en Biale. No diré aquí cómo se produjo el hecho, por más que haya sido extraordinario. Un año después de su revelación, un vecino de Biale, Rav Yehiel, me llamó a su casa en calidad de maestro. Al principio no quise aceptar porque Rav Yehiel, que era muy rico y daba a cada una de sus hijas 1000 escudos de dote, se emparentaba con los rabinos más famosos y su última nuera era precisamente la hija del rabino de Brisk. Siendo este y los demás parientes enemigos de los Hasidim, es evidente que Rav Yehiel también lo fuera, y yo era adepto fiel del rabí de Biale. ¿Cómo pues podría entrar en semejante casa? Biale, empero, me atraía, y no era para menos. Iba a estar en la misma ciudad que el rabí. Me decidí, por tanto, y acepté. Rav Yehiel, según pude ver, era un hombre sencillo, y hasta puedo aseguraros que su corazón se inclinaba a un rabí, porque no era mayormente instruido, y al rabino de Brisk no lo comprendía. No me prohibió que fuera hasid del rabí, pero él mismo se mantenía a distancia. Cuando yo refería algo del rabí, Rav Yehiel
Hacía como que bostezaba, pero en realidad me prestaba atención. Su hijo, en cambio, el yerno del rabino de Brisk, fruncía el entrecejo y me miraba lleno de ira y desprecio, pero no disputaba conmigo. En general, hablaba poco. Un día, la nuera del Rev Yehiel, la hija del rabino de Brisk, estaba por dar a luz. ¿Qué tiene de particular que una mujer alumbre? Pues había de por medio toda una historia. Se sabía que el rabino de Brisk, por haber dispuesto se hiciera afeitar a un hasid, había sido excluido de la categoría de los santos. Sus 2 hijos fallecieron en el término de 5 años y sus 3 hijas no dieron a luz ningún varón. Además, padecieron, Dios nos libre, grandes dolores durante el alumbramiento y parecían, en eso, a momentos, estar más bien allí que aquí. En el cielo querían que hubiera discordia y todo el mundo sabía y veía que aquello era un castigo para el rabino de Brisk, pero él mismo, tan clarividente, no lo veía o no quería verlo, y siguió en su oposición a los Hasidim con mano fuerte, con improperios y métodos de guerra como en los tiempos de antaño. Yo sentía compasión por Gitele, así se llamaba la hija del rabino, primero porque era un alma judía y segundo porque era un alma judía caritativa. No se habrá visto en el mundo ser más generoso y beato que ella. Ninguna novia pobre se casaba sin su ayuda, tan buena era, y ella debía sufrir por la ira del padre. Por eso, apenas divisé a la partera en la casa, me empeñé en que se mandara a ver al rabí de Bíale para que diera un amuleto, aunque fuera sin recibir honorarios, para lo que el rabí los necesitaba, pero ¿a quién me iba a dirigir? Le hablé al esposo, porque sabía que él la amaba, llevando con ella una vida ejemplar, pero era yerno del rabino de Brisk y al oírme escupió con desprecio, dejándome con la boca abierta. Me dirigí entonces al propio Rev Yehiel, que me respondió: ella es hija del rabino de Brisk y yo no puedo proceder contra él de esta manera, aun cuando la vida estuviera en peligro. Traté de convencer a su mujer, señora, devota y sencilla, que me contestó que le ordene mi marido y mandaré inmediatamente al rabí mis joyas y prendas de seda, que me han costado una fortuna, pero sin mi esposo no doy ni un céntimo. Pero un talismán, ¿qué mal haría un talismán? Sin el consentimiento de mi esposo no doy nada, me respondió. ¿Cómo debo hacer una mujer honesta? Y se apartó de mí. Yo observé que se esforzaba en ahogar las lágrimas. Madre, su corazón presentía el peligro. Cuando oí el primer quejido, corrí por cuenta mía a ver al rabí. Shmaye, me dijo, ¿qué has de hacer? Oraré por ella. Dadme, rabí, algo para la parturienta, un amuleto, un talismán, una monedita, cualquier cosa. Me contestó diciendo que solo aumentaría el mal. Sin fe, esas cosas perjudican y ella no cree en esto. ¿Qué iba a hacer yo? Eran los primeros días de la fiesta de las cabañas y como no podía ayudar a Cuítele, resolví quedarme en casa del rabí. Yo era un concurrente asiduo de su casa y pensé, lo miraré a cada instante implorando socorro y tal vez se compadezca. Sabíamos que en el estado de Gitele iba de mal en peor. 3 días hacía que los dolores no la dejaban. Habían hecho ya todo lo que se podía hacer. Oraron en la sinagoga y en la tumba de los propios, prendieron centenares de velas en los templos y repartieron un caudal entre los pobres. Imposible es narrar todo lo que se había hecho. Los roperos permanecían abiertos, una montaña de moneda había sobre la mesa y los menesterosos entraban y llevaban cuanto querían. Sentí que el corazón se me oprimía. Rabí, dije, está escrito que la caridad salva de la muerte. Él, como si no escuchara las palabras, me respondió: quizás venga el rabino de Brisk. Al momento entró Rev Yehiel y sin dirigirse al rabí, como si no estuviera presente, me dijo, tomándome por la solapa: Shmaye, afuera te espera un coche,
sube y ve a buscar al rabino de Brisk. Que venga. Comprendía, al parecer, el peligro, porque me agregó: que vea él mismo lo que ocurre y diga lo que se debe hacer. Su rostro, ¿cómo decirlo?, estaba más lívido que el de un muerto. Tuve pues que ir, y pensaba, ya que él sabía que vendría el rabino, tal vez resultara algo de todo esto. La concordia, probablemente. Es decir, no concordia entre el rabí de Biale y el rabino de Brisk, pues ellos jamás se perseguirían, sino entre las dos tendencias en general, porque daba por muy seguro que viniendo el rabino de Brisk vería las cosas y las juzgaría por sí mismo. Mas en el cielo, por lo visto, esto no se consintió tan rápidamente. Apenas hube salido de Biale, el cielo se cubrió de negros nubarrones y repentinamente comenzó a soplar un viento, como si por todas partes volaran miles de demonios. El cochero, un cristiano, entendido en estas cosas, se santiguó y empuñando su látigo contra el cielo dijo que tendríamos un viaje penoso. Al rato arreciaron los vientos, desgarrando las nubes como se rompen los papeles, arrojando una encima de otra. Sobre mi cabeza yo tenía montañas de nubes. Al principio no sentía miedo, pues no era la primera vez que iba a ser mojado, y los truenos tampoco los temía, porque, primero, no suele tronar durante la fiesta de las cabañas, y segundo, porque después de que sonara el shofar del rabí, los truenos pierden su poder. Pero de pronto, un chorro de agua me azotó el rostro, otro, 2, 3 veces, y me sobrecogió el terror, porque veía claramente que el cielo me azotaba y me obligaba a regresar. Y también el cochero me pedía volver, pero yo sabía que una vida corría peligro. En medio de la tempestad y sobre aquel carruaje percibía los quejidos de la parturienta y la desarticulación de los dedos de su esposo, que se retorcía las manos continuamente. Veía también ante mí el semblante nublado del Rev Yehiel, con sus ojos brillantes y hundidos. Prosigue el viaje, me pedía, prosíguelo, y seguimos. El agua cae como un torrente, sin cesar, salpicando de debajo desde las ruedas y de las patas de los caballos, y el camino se inunda y queda casi totalmente cubierto por el agua, intransitable. Sobre ella se desliza el carruaje, que empieza casi a flotar. En fin, para mayor desventura, estamos extraviados, pero lo he soportado todo. Volví con el rabino de Brisk para el último día de Sukkot, pero dicha sea la verdad, tan pronto como él se ubicó en el carruaje, el tiempo se recompuso. Se disiparon las nubes y el sol apareció por las hendiduras y llegamos a Biale sanos y salvos y con muy buen tiempo. Pero lo más impresionante fue nuestra entrada. Cual manga de langosta se abalanzaron a su encuentro las mujeres que se hallaban en la casa y llorando se arrodillaron casi ante él. Desde la habitación contigua no se oía la voz de la parturienta, y el yerno del rabino de Brisk tampoco se dio la vuelta para saludarlo. Pegada su cara a la pared, veía yo que su cuerpo temblaba y quedaba con la cabeza contra ella. Creí que iba a desplomarme, tales eran el dolor y el miedo que se habían apoderado de mí. Sentí un frío en todo el cuerpo y creí que mi alma se iba también congelando. ¿Pero habéis conocido al rabino de Brisk? Era un hombre, ¿cómo lo diré? Una columna de hierro, alto, tan alto que infundía temor, como si fuera un rey. De su luenga barba blanca, uno de los extremos, hoy todavía lo recuerdo, estaba metido en el cinturón y el otro temblaba encima de él. Cejas blancas, espesas, largas, le cubrían la mitad del rostro. Y cuando las levantó, Dios mío, retrocedieron las mujeres como fulminadas por un rayo. Tal era el poder de sus ojos, puñales, filosos puñales que refulgían en ellos, y lanzó un grito como un león. ¡Apartaos, mujeres! Rev Yehiel ni siquiera nos vio,
Permanecía con la frente adherida a la ventana y la cabeza, al parecer, le ardía. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. Le indicaron la habitación y penetró en ella. Yo me quedé aterrado. Qué ojos, qué mirada, qué voz. Ese es otro mundo, otro mundo. Los ojos del rabí de Bialet brillan tan bondadosa, tan suavemente, que alegran el corazón, y cuando te arroja una mirada es como si te cubriera de oro. Y su voz, su dulce voz aterciopelada, Dios mío, penetra en el corazón y acaricia tan tierna, tan agradablemente. No se siente miedo por ella, sino que el alma se deleita de amor y dulzura y trata de abandonar el cuerpo y unirse a su alma. Se siente arrastrada hacia ella como un insecto por la luz. Y aquí, Señor del mundo, temor y espanto, parece un gaón de la antigüedad, y él es quien va a ver a una parturienta. «Hará de ella un montón de huesos», me dije temeroso. Corrí a ver al rabí. Me recibió en la puerta, sonriente. «¿Has visto?», me dijo, «cómo se respeta la Torá?». Yo me tranquilicé. Si éste sonríe, pensaba yo, todo irá bien. En efecto, todo resultó favorable. Al día siguiente, Gittele salió de cuidado. Aunque yo hubiese preferido estar en ese momento en otra parte, no me aventuré a abandonarlos, sobre todo teniendo en cuenta que conmigo había exactamente 10 personas. ¿He de hablaros de la Torá del rabino de Brisk? Si la Torá es un océano, él es el leviatán de ese océano. Con un solo gesto se desliza por 10 tratados y menciona 1000 pasajes de los libros sagrados, de tal manera que ruge y salpica, como ocurre según cuentan en el verdadero Omar. Me destornilló la cabeza, pero el corazón conoce la tristeza del alma. Mi corazón no experimentaba alegría. Entonces me acordé del sueño del rabí y me quedé pasmado. El sol penetraba por la ventana, el vino no faltaba en la mesa y los comensales hacían bien uso de él. Pero yo sentía frío y estaba helado como el hielo. Y allá, pensé, se dice ahora otra clase de Torá. Allí hay luz y calor. Cada palabra está impregnada de ternura y de éxtasis. Ángeles revolotean en la casa y casi se percibe el ruido de sus grandes alas blancas. Dios mío, pero no puedo irme. De pronto, el rabino de Brisk me interrumpe y pregunta: ¿qué rabí tenéis aquí? Un tal Noé, se le responde. Yo sentí que el corazón se me oprimía. Un tal Noé, lo que es la adulación. ¿Hace milagros?, pregunta. Pocos, se le responde. No se tienen noticias. Las mujeres hablan, pero ¿quién les presta atención? Y vuelve a preguntar: ¿recibe dinero sin milagros? Le contaron la verdad. El rabí cobraba poco y distribuía mucho. El rabino de Brisk se quedó pensativo. ¿Ya es instruido? Dicen que es un sabio. ¿De dónde ha venido ese Noé? Nadie lo sabe, y yo debo informar. Con ese motivo se entabla una conversación entre yo y el rabino de Brisk. ¿No ha estado ese Noé en Brisk?, pregunta. Si el rabí estuvo en Brisk, balbuceo yo. Creo que sí. Ah, exclama, un hasid suyo. Y me pareció que me miraba como una araña. Volviéndose a los presentes, dijo: en mi yeshiva había un discípulo llamado Noé. Era inteligente, pero lo tenía muy por el otro lado. Yo se lo advertí 1 y 2 veces. Quise decírselo por 3ª vez, pero él desapareció. ¿No será este el mismo? ¿Quién sabe? Y empieza a describirlo. Era pequeño, flaco, barba negra, patillas negras, meditabundo, voz suave, etc. Es posible que sea él, dicen los comensales. Se le parece mucho. Yo
Daba gracias a Dios porque se iba ya a decir la bendición de la comida, pero entonces ocurría una cosa que ni en sueños podía yo aguardar. El rabino de Brisk se levanta de su asiento, me llama a un lado y me dice en voz baja: «Llévame a ver a tu rabí y mi discípulo, pero escucha, que nadie lo sepa». Claro está, yo obedecí. Pero en el camino le pregunto: «Señor rabino, ¿qué intención os guía?». Él me contesta sencillamente: «Durante la bendición se me ha ocurrido que yo juzgaba sin ver al acusado. Quiero ahora verlo con mis propios ojos y tal vez», añadió después, «logre salvar a un discípulo mío». «Oye tú, rapaz», agregó jovialmente, si tu rabí es el Noé que estudió en mi yeshiva, puede llegar a ser un grande de Israel, hasta un rabino de Brisk». Ahora yo tenía la certidumbre de que era él y el corazón me empezó a latir con violencia. Las dos montañas se encontraron. Si yo no quedé aplastado en el medio, ello se debe a un milagro del cielo. Durante el día de Simchat Torah, el rabí de Biale, bendita sea su memoria, mandaba a sus hasidín a pasear fuera de la ciudad y él mismo se sentaba en el balcón y los miraba lleno de deleite. Entonces, Biale no era la ciudad de hoy, sino una pequeña aldea con casitas bajas, excepto la sinagoga y la casa de oración del rabí. El balcón de este se hallaba en el segundo piso y desde allí se veía como en la palma de la mano las colinas al este y el río en el lado opuesto. Sentado, el rabí en su balcón contemplaba a sus prosélitos que paseaban en silencio y les arrojaba desde arriba el principio de una melodía que ellos recogían y seguían cantando en su marcha. Grupos de hasidim, grupos numerosos, desfilaban rumbo a las afueras de la ciudad, cantando alegremente, animados de júbilo en honor de la ley. Y el rabí no se movía del balcón, pero aquella vez el rabí había percibido, al parecer, pasos distintos, y levantándose fue al encuentro del rabino de Brisk. «La paz sea con vos, maestro», le saludó humildemente con su dulce voz. «Sea la paz contigo, Noé», respondió el rabino. «Tomad asiento, maestro». Se sentóse el rabino de Brisk y el rabí permaneció de pie ante él. «Dime, Noé», comenzó el rabino levantando las cejas, «¿por qué has huido de mi yeshiva? ¿Por qué? ¿Qué es lo que en ella te faltaba?» «Maestro», le contestó serenamente, «me hacía falta aire, yo no podía respirar allí». «¿Pero cómo? ¿Qué dices?» «No es a mí», se explicó el rabí con voz queda, «a mi alma le faltaba el aliento». «¿Pero por qué, Noé? Vuestra Torá, maestro, es pura razón y está desprovista de misericordia y de piedad. Por eso le falta la alegría, el aliento libre. Es una ciencia férrea, leyes de hierro, preceptos de acero. Y es además una ciencia superior destinada a los sabios, a los elegidos». El rabino de Brisk callaba y el rabí prosiguió: «Decidme, maestro, ¿qué enseñanzas tenéis para el pueblo, para el vulgo? ¿Qué es lo que tenéis, maestro, para el picapedrero, para el artesano, para el carnicero, para el humilde, sobre todo para el que haya pecado? Maestro, ¿qué tenéis para la gente no instruida?» El rabino de Brisk guardaba silencio, como si no comprendiera lo que se le estaba diciendo, y el rabí de Biale, de pie ante él, continuó con su dulce voz: «Perdonadme, maestro, pero debo deciros la verdad. Dura es vuestra ciencia, rígida, seca, porque ella es el cuerpo y no el alma de la Torá». «¿El alma?», preguntó el rabino. «Ciertamente, yo he dicho que vuestra ciencia está destinada para los electos, para los sabios y no para el pueblo. Pero la Torá tiene que ser para todos. Su espíritu debe reinar sobre el pueblo entero, porque ella es el alma de Israel».
¿Y tu Torá, Noé? ¿Queréis verla, maestro? ¿Ver la Torá?, preguntó atónito el rabino de Brisk. Venid, yo os la voy a enseñar. Os mostraré su brillo, la alegría con que ilumina a todos, al pueblo entero de Israel. Os ruego, maestro, que vengáis conmigo aquí, y lo condujo hasta el balcón. Yo le seguía en silencio. Lo notó el rabí y me dijo: Shmaye, ven a verla. El rabino de Brisk también la verá. Contemplaréis la alegría de la Torá, la verdadera alegría. Entonces pude ver lo mismo de siempre, pero lo vi de distinta manera, como si ante mí se alzara un telón, un amplio cielo azul que se extendía hasta el infinito y era tan celeste que regocijaba la vista. Cruzaban el cielo blancas nubecillas, color de plata, las que bien examinadas se veía que estremecían de júbilo y danzaban alegremente en honor de la Torá. A lo lejos, ancha faja verde, de un verdor oscuro, pero vívido, como si la vida misma circulara por entre las hierbas, circundaba la ciudad, y a cada rato se diría que surgía la luz en otro punto de una vida agradable, un nuevo encanto. Se veía claramente que las llamas saltaban y danzaban entre las hierbas como si se abrazaran y se besaran, y sobre las praderas salpicadas de nubecillas paseaban grupos de hasidim. Sus largos sacos de lustrina, tanto los nuevos como los rotos, refulgían cual si fueran espejos, y las llamas que resplandecían entre las hierbas se adherían y plegaban a los vestidos lucientes, y parecía que bailaban en éxtasis, amorosamente, alrededor de cada hasid. Todos los fieles miraban con ojos admirados y sedientos al balcón del rabí, y esos ojos sedientos, notaba yo perfectamente, aspiraban la luz del balcón, del semblante del rabí, y cuanta más luz aspiraban, tanto mejor cantaban, con fuerza cada vez mayor, con más alegría, con devoción creciente. Cada grupo entonaba su melodía, pero todas las melodías y las canciones todas se confundían en la atmósfera, y el balcón del rabí llegaba solo un canto, una sola melodía, como si todos cantaran lo mismo, y todos cantaban. Cantaba el cielo, cantaba las esferas, la tierra cantaba el alba del mundo, cantaba todo. Dios mío, creí que iba a desmayarme de tanta armonía, pero no estaba escrito que así fuera. Tiempo es ya de rezar la oración de la tarde, dijo bruscamente el rabino de Brisk con voz severa, y todo desapareció al instante. Silencio. El telón bajó de nuevo ante mi vista. Arriba veía el cielo de siempre. Abajo, pasto, hasidim común, con sacos rotos, fragmentos de viejas melodías. Las lucecitas estaban apagadas. Miré al rabí. Su rostro estaba también sombrío. No llegaron a reconciliarse. El rabino de Brisk siguió siendo tan adversario como antes, pero la entrevista tuvo su efecto. Dejó de perseguir a los hasidim.